Buenas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Tengo 21 años. Tengo 20 años. ¿Sabes qué pasó en Galicia hace justo 20 años? No sé. No. ¿Un terremoto? A lo mejor. Te vamos a enseñar unas fotos. Están las piedras manchadas. Ya ves. ¿Habías visto alguna vez esas fotos? No, la verdad es que no. Había visto catástrofes de estos de petróleo y de todo eso, pero no sabía que había pasado aquí en España, vamos, no. Si te digo la palabra prestige, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Me suena a prestigio. Por el inglés, básicamente, pero no sé. Es que parece apocalíptico. Parece que se va a acabar el mundo. Es como algo súper grave, es como una catástrofe, un desastre. De las 8 comunidades en alerta, Galicia se lleva la peor parte. Llueve con fuerza y el viento castiga la flota pesquera. Olas de más de 6 metros pueden haber provocado el naufragio de un petrolero frente al cabo de Finisterre. La mayoría de la tripulación ha sido ya rescatada, aunque quedan 3 personas a bordo. Además, hay peligro de catástrofe ecológica. Hace 20 años yo trabajaba en una editorial, hacía guías de naturaleza. Escuchábamos la radio durante la jornada de trabajo y nos enteramos de que había un barco, un petrolero, que tenía muchos problemas a unas millas de Fisterra. Eso fue el día 12 de noviembre, había muchísimo mal tiempo y salimos para la mar a las 4 de la mañana o 5 de la mañana. Yo le di las directrices al patrón de costa del trabajo que íbamos a hacer, yo me fui a acostar, como siempre, pero ya antes de la hora ya me llamó el patrón de costa que había ya estábamos en la mar, había un olor fortísimo como a gasoil. El patrón de costa del barco pensaba que era de nuestro barco y ya me fui al tiro de derrote del barco para bajar a la máquina y ya vi que justo al estar bajando por las escaleras ya no olía a gasoil, o sea que el gasoil venía ya de fuera. Era noche aún, no sabíamos nada de lo que estaba pasando, era un olor fuerte que había, pero bueno. Cuando amaneció ya vimos que había estaba el mar todo lleno de lo que nosotros llamamos chapapote, ¿no? Hace 20 años, cuando empezamos a saber que había un barco que había dado la señal de alarma, estábamos en la oficina y recuerdo además que nos reunimos todos porque parecía que podía llegar a ser un accidente, porque además era un barco que sabíamos cargaba 77.000 toneladas de fuel. Lo primero que hicimos desde Greenpeace fue pedir al gobierno, a las administraciones, que en la medida de lo posible remolcasen el barco a puerto para tratar de minimizar todo lo que se pudiera el impacto que podía tener un posible vertido. En estos momentos, 3 remolcadores intentan que el buque, que se supone ha vertido unas 3.000 toneladas de fuel, se aleje de la costa. Hoy volvemos sobre el petrolero Prestige, que remolcado, sin motor y sin gobierno, amenaza con partirse por la mitad a poco más de 100 kilómetros de la costa de Galicia. El accidente del Prestige, no sé, debe ser el accidente de un petrolero más largo de la historia, porque lo llevaron en peregrinación por delante de toda la costa gallega, primero para norte, luego las autoridades francesas e inglesas le dicen para norte no podéis ir, luego hacia el sur, lo hunden, ¿no? Porque yo siempre digo, el Prestige no se hundió, lo hundieron. Sí, sí. Cago en Dios. O 19, increíble. O 19 cando funde o barco. O 19 foi cando fundiu, sí. É cando chegan os barcos de pescar aquí ao muelle, cheos de chapapote, sí, de pasar por encima das... Tipo, desde o 15, desde o 15 que o engancharon no remolque para norte, hasta o 19, deronlle a volta, e aí quedou. Pasearon ben paseado. Era unha mancha enorme, con 4 kilómetros. Entonces, y además que era espesísima, era muy espesa, ¿no? El barco la cortaba, pero no se despegaba, la mancha no se despegaba del barco. Y eso pues fue lo que pasó, impregnó toda la costa y todos los fondos, ¿no?
El recuerdo imborrable es ver que el mar se moría o que creías que se iba a morir. Eso fue lo peor. Eso fue durísimo. Eran todo desmentidos, falsas informaciones. Nosotros éramos el testimonio presencial, estábamos ahí. Y por la noche veías el telediario y salía el político de turno diciendo no hay una marea negra. Pero si lo estoy viendo, era indignante. Galicia quedó a la intemperie en aquel momento. Yo creo que quien mejor lo resumió en aquella época fue José Manuel Beiras, el político intelectual gallego, tan conocido, que dijo: esborrallouse o Estado e emerxeu a nación, ¿no? O sea, se diluyó el Estado no existía y emergió la nación. El pueblo fue quien empujó. Buenas tardes, desde aquí, desde Ribeira, que es uno de los puertos y una de las lonjas más importantes de las Rías Baixas. Y hemos visto con estos pescadores cómo ellos mismos continúan sin descanso retirando ese fuel de las rocas y cada vez se nota más. Gente de todas partes, más de 200. Hace 20 años yo estaba trabajando a marisqueo en las autorizaciones de Ribeira. Ese día había temporal. Había temporal, no había medios, no nos daban permiso para salir, había de todo, de todas las condiciones imposibles para que no saliéramos, pero salimos. Yo en aquel momento solo sentía ganas de llorar. Todo distinto a lo que realmente hice, porque yo me embarqué en el primer barco que salió a quitarlo de la ría como fuera, aunque fuera con las manos. Aquí salían todos al mar, no quedaba nadie en tierra. Todo el que tenía un barco salía al mar. Y el que no tenía barco iba en un barco para ayudar a lo que fuese. En un principio pensábamos que era poco. Pero cuando íbamos saliendo hacia afuera nos sorprendimos muchísimo porque lo que veíamos era enorme. Yo en una de las manchas que estábamos te puedo decir que éramos 60 o 70 planeadoras encima de ella, sacando con las palas y con los cacharros que teníamos a los contenedores, y parecía que estábamos achicando el agua del mar con una concha. Una mancha tenía así de alto y te perdías la vista que tenía de grande. Creo que estuvimos en torno a 2 meses parados. Ese año no hubo la campaña de Navidad como teníamos habitualmente aquí, que es en torno a un 40% de la facturación que tenemos en esta lonja. Y en enero empezamos, creo que a mediados de enero así, empezamos a trabajar habitualmente poco a poco. También la gente que acudió a las playas a ayudar a recoger el chapapote, voluntarios y voluntarias que vinieron a Galicia a ayudar a limpiar las playas. Eso no se paga con dinero. Hoy aquí en Muxía esto ha sido el centro de todas las miradas. Más de 300.000 voluntarios procedentes de toda Europa participan en las operaciones de limpieza de las playas y los acantilados manchados de Galicia. Para nosotros fue la salvación, vamos. Era una ola blanca que nosotros nunca habíamos visto en la vida, y para mí fue lo más importante del Prestige, los voluntarios, siempre. Un bote de kéfir alemán. ¿Sí? Sí, sí, una botella ahí francesa. Ahí vamos, plástico internacional. Pero un montón. Mira, ¿Qué iba a decir? De la Ría de Vigo, por ahí. nitrógeno. Ostras. Me llamo Soledad Méndez y vengo de Extremadura. Hace 20 años pues llegué aquí, vine a limpiar las playas y me quedé. Pues equipo una Renault Express para poder dormir y cocinar y ser un poco autosuficiente y venirme hasta aquí.
Me infiltré en algunos grupos que fui encontrando para poder ir a quitar el chapapote de todos los lugares en general, de playas y de boleiras y de todos los sitios. El día a día del voluntariado era bastante agotador. Limpié mucho en la playa de Rostro y había veces que necesitaba regresar andando 7 kilómetros, que es la distancia a la que está de donde nos quedábamos a dormir, para poder estirar un poco el cuerpo. Y llegaba pues al pabellón o a la lonja donde nos alojábamos y me esperaba siempre una ducha fría, fría, fría. Mira, todo esto, chapapote del Prestige. Mira aquí este. Esto se queda aquí para la posteridad. Greenpeace estuvo allí desde el primer día, desde el día 13, sobre todo para precisamente visibilizar información verídica de lo que realmente está ocurriendo. Rainbow Warrior llegó allí, fue a la zona del hundimiento. Nuestros buceadores bajaron para ver si realmente estaba saliendo el fuel oil de los tanques, dónde, cuánto, de qué manera. Y también todo lo que era la denuncia, ¿no? La denuncia activa de lo que estaba sucediendo a nivel de gestión de administraciones. Vor der Vertretung der spanischen Regierung in Galicien machten Greenpeace-Aktivisten auf das schlechte Krisenmanagement aufmerksam. Cogimos chapapote de allí y lo llevamos a la administración central, a la administración local y a empresas implicadas. O sea, ese chapapote viajó por Europa para hacer una denuncia activa. Para mí la crisis del Prestige fue la primera vez que me encontré una catástrofe ambiental de esas dimensiones y me di cuenta del rol tan importante que podía tener una organización como Greenpeace para documentar lo que estaba pasando, para contar lo que estaba pasando, para contrarrestar, y sobre todo me emocioné mucho cuando nos dimos cuenta que la respuesta que hubo fue de indignación y fue de arremangarse e ir para Galicia. Realmente esto fue sostenido por la ciudadanía y fue sostenido principalmente por la gente local, y yo creo que el concepto más potente es ese, ¿no? El cómo la ciudadanía es capaz de autoorganizarse, cómo la ciudadanía es capaz de responder ante un desastre de tamañas dimensiones y cómo la ciudadanía también es capaz de transformar y transformarse. Aquí los primeros voluntarios, a la semana, creo que a la semana de estar el Prestige aquí ya había voluntarios, ¿no? No había infraestructura, no teníamos infraestructura, no estábamos, no sabíamos lo que teníamos que hacer, no teníamos comida, aquí había que dar comida para alguien. Y ahí empezamos a gestionar la cantidad de voluntarios. Esto estaba habituado como un comedor. Las mujeres de los marineros eran las que estaban encargadas de la cocina, había una cocina ahí de campaña. Aquí se desayunaba, se comía y se cenaba. Eso era el día a día durante muchos meses. Aquí hubo días de creo que de 500 voluntarios comiendo. Lo mejor del periodo de voluntariado fue esa revolución cultural que hubo y el compañerismo. Lo peor de esa experiencia como voluntaria, la desinformación general que había. Muchas informaciones incongruentes. Las autoridades, en vez de minimizar el desastre, lo que quisieron es minimizar el impacto que podía tener el desastre en sus propios puestos políticos. Entraron en pánico y nadie sabía qué hacer. Empezó a llegar aquí gente, que primero que si Mariano Rajoy, después que si Álvarez Cascos, que después que si Arsenio Fernández de Mesa. Cada uno decía la estupidez más grande que el otro. Tenemos todo un rosario de declaraciones que son absolutamente dantescas. Probablemente sea una mancha de fuel que aparezca y desaparezca. Salen unos pequeños hilitos de plastilina en estiramiento vertical. No hay playas manchadas de chapapote. Esta no es una marea negra, esto son manchas sueltas. La rápida actuación de las autoridades españolas hace que no temamos por una catástrofe ecológica como ha ocurrido en épocas anteriores.
Yo creo que la toma de decisiones tan desacertadas del gobierno respondía a un intento de no ver lo que estaba pasando, de minimizar lo que estaba ocurriendo para que no quedase totalmente expuesto, ¿no?, de cara hacia los medios internacionales la actuación del gobierno, porque aparte es que tampoco había medida de respuesta. Estamos hablando que en aquel entonces había barreras de anticontaminación, no llegaba a 20 kilómetros y el impacto que tuvo fueron al final pues eso, casi 3.000 kilómetros de costa, 1.000 y pico playas, 63.000 toneladas de chapapote, o sea, fue inmenso. Los primeros días de la catástrofe, hasta que el movimiento Nunca Más se revela aquel 1 de diciembre, yo creo que no hicieron nada. Miles de personas han protestado hoy en Santiago de Compostela. Ha sido la manifestación más multitudinaria en la historia de Galicia. Aquí está la dignidad, aquí está la conciencia libre, la honra de Galicia. Decían que éramos 4 gatos y en realidad fue la primera vez que llenamos la Plaza del Obradoiro, que yo ni siquiera llegué a la cabeza de la manifestación porque no, era totalmente imposible entre la marea de gente que había. Fuimos muy por delante de los políticos no reaccionaron hasta que vieron a la gente en la calle y hasta que en toda España se vio lo que estaba pasando. La fuerza del colectivo es lo que nos hace resistir ante los desastres. Rebecca Solnit habla del paraíso en el infierno. Ese paraíso era el sentir que sacamos lo mejor de la humanidad, que sacamos esa fuerza que nos une para llegar a otro lugar, y estábamos claramente en un infierno de negro y además bueno, pues complicado, ¿no?, a nivel de estructuras de poder que nos paralizan y que nos llevan a direcciones que no nos gustan, ¿no? Buenos días. Hoy 13 de noviembre se cumplen 20 años de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España, el desastre del Prestige. Los periódicos se hacen fundamentalmente una pregunta: ¿podría volver a pasar una catástrofe como aquella? Pues la respuesta es que sí. Estamos en la víspera del Día Internacional contra el Cambio Climático. La alerta sobre el impacto de la crisis climática es cada vez más contundente. Antonio Guterres asegura que jamás ha visto un informe como el que desarrolla el panel de 270 expertos para la ONU. Madre mía. Y hace solo 20 años. Si pasara algo similar hoy en día, ¿qué harías? Pues intentar colaborar y ayudar en lo que pudiera. Si tengo que ir a Galicia, voy a Galicia, porque no sé, si de verdad es una catástrofe de tal calibre y que tiene tanta trascendencia, yo iría, la verdad. Sí, yo creo que me iría de voluntaria, sí.